Tiene la palabra asambleísta Miguel Moreta. Señora presidenta, colegas asambleístas, mucha gente tenía expectativa que con el veto presidencial realmente se iban a componer las cosas y particularmente que se iba a honrar la palabra. Es la esperanza que tenían los médicos del país al tratar de evitar expresiones tan subjetivas que existen en el tipo penal. Pero todo indica que las objeciones son más de forma, de doble numeración, de conjunciones, etcétera, de cosas. ¿Cómo no van a estar asustados los médicos del Ecuador si se le incluye un inciso en el que en 2 renglones se deja abierta la puerta para la discrecionalidad del juzgador? Sí, se será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. ¿Quién determina qué es peligroso, innecesario e ilegítimo? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el límite para decir esto ya fue innecesario o no? Le planteamos al compañero Andino y a los compañeros de la comisión que pusiéramos parámetros dentro del tipo penal para generar cierta seguridad jurídica a los médicos. Y con fecha 2 de octubre del 2013, le proponíamos que incluyera 2 incisos que hubiesen arreglado el problema y los médicos estuvieran tranquilos porque la gran mayoría, el gran universo de médicos son profesionales de carta cabal y la excepción, muy mínima, son gente que ha tenido problemas con el cumplimiento de su actuación profesional. ¿Qué proponíamos? En los casos de los profesionales relacionados con actividades sanitarias, el fiscal, para proseguir a la etapa de instrucción fiscal, verificará previamente con el informe pericial de 2 especialistas acreditados que se han inobservado los protocolos básicos aplicables. No se imputará al servidor sanitario cuando la muerte se verifique como consecuencia de situaciones de fuerza mayor, como ausencia de equipos, falta de condiciones de infraestructura o irreversible deterioro del estado de salud por causas ajenas a la voluntad del profesional o cuando se suministren medicamentos de mala calidad. Esto hubiese arreglado el problema, pero no se hizo caso. Y hoy los médicos, con justa razón, tienen temor y se rehúsan a ser estigmatizados como delincuentes. Creo que esto en el corto tiempo tendrá que ser revisado, señora presidenta. Más allá, el veto presidencial trae desajustes constitucionales, porque mire usted, el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República establece lo siguiente: la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Sin embargo, el presidente, de una forma muy ligera, pretendía que se suba a la prisión por no afiliación del IES de 3 a 7 días a 1 a 3 años de prisión. ¿Cuál es la proporcionalidad? ¿Cuál es el sentido de racionar ese incremento? Y lo propio, en otros casos se plantea en cambio que la multa sea aplicada en 10 veces el equivalente al perjuicio. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la dosis de proporcionalidad en esos casos? En el artículo 333 se sanciona el falso sufragio cuando se utilice o se suplante identidad. Pero ¿qué pasa con el pago y acarreo que se hace precisamente en el día de elecciones por una gente que no es escrupulosa precisamente? Y lo otro, el artículo 581, señora presidenta, que establece como requisito de procedibilidad para iniciar una acción penal que la Contraloría General del Estado se haya pronunciado con informe puntualizando la existencia de indicios de responsabilidad penal. La doctrina recoge que se tiene que salvaguardar lo que establece el numeral 8 del artículo 83 de la Constitución de la República, en el sentido de que se debe administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción en cualquier tiempo, no necesariamente con la concurrencia de la Contraloría, porque ocurre
Señora Presidenta y colegas asambleístas, que la Contraloría actúa a veces como el bombero que llega tarde, cuando ya todo está incendiado. Y muchas veces la acción ciudadana o la acción fiscalizadora de concejales, de consejeros y de asambleístas pueden alertar una serie de irregularidades en la administración pública. ¿A quién debemos proteger? ¿Queremos dar patente de corso respecto a la impunidad rampante a funcionarios que están ahora en el poder? ¿O queremos legislar de modo calculado, pensando que en 6 meses, cuando se aplique este código, algunos parientes de algunos asambleístas, compañeros de este pleno, serán los alcaldes, serán los prefectos? No puede ser ese el mecanismo con que se legisle en esta Asamblea Nacional. Tiene que ser el de otorgar seguridad jurídica, el de combatir la corrupción de forma tajante, radical, transparente. Pero claro, hay puntos en los que debemos concordar por ser el mal menor. Cuando esta Asamblea planteó que la no afiliación en el 244 se sancione con 3 a 7 días, no es lo más aconsejable. Sin embargo, dadas las circunstancias, hay que buscar el mal menor. Y respecto de los artículos 537 y artículo 624, que habla de la eximencia de la prisión preventiva para las mujeres en estado de embarazo, nosotros debemos coincidir. Pero si yo quisiera plantear al ponente que cambie su moción o que lo acepte como moción previa el hecho de que estos 3 artículos, el 244, 537 y 624, que derivan de poderosas razones humanitarias, como lo establecía en el artículo 35 de la Constitución y 44, que habla de los grupos vulnerables, de la atención prioritaria que tienen, y de las mujeres embarazadas, sean aprobadas por separado, a efectos de que logren la concurrencia de todos los sectores. En lo demás, ya será el pueblo el que juzgue si esto contribuyó a la seguridad jurídica y ciudadana que anhela o si simplemente contribuyó a la impunidad y a la corrupción que no se ha logrado frenar, no obstante la alarma y la tragedia social.